Y el día de hoy aprenderemos a hacer estos movimientos. Som, 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 capoeira mata um. Som, 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 capoeira mata um. Samba que va. Si tú eres amante de las artes marciales, entonces has llegado al lugar correcto. Y aunque este canal es enfocado a la disciplina en la cual yo me especializo, que es la capoeira, mi contenido es de ayuda para cualquier artista marcial. ¿Qué te parece si antes de comenzar me dejas aquí abajo cuál fue la película o el artista marcial que te inspiró para iniciar en este hermoso mundo de las artes marciales? Only the Strong, sin duda alguna, es una de las películas que más influencia ha tenido sobre nosotros para iniciarnos en el mundo de la capoeira. Hoy te enseñaré algunas de las patadas y los movimientos de esta película. Si ya estás listo, vamos a comenzar. Este primer movimiento es una patada circular conocida como ahmada pulada y la vamos a realizar en dos pasos muy sencillos. El primero es aprender a realizar la siguiente patada conocida como ahmada. Si yo voy a dirigirme hacia el lado izquierdo, comenzaré usando la pierna derecha y pasándola por el frente. Eso hará que mi cuerpo genere una rotación. Una vez que vuelvo a estar de frente, la otra pierna se va a levantar haciendo un círculo y terminando esa trayectoria. Ahora realizaremos ese mismo movimiento, pero la primera pierna, en lugar de realizar un simple paso, va a realizar una pequeña elevación por el frente. Y antes de que llegue al piso, vamos a hacer un pequeño salto. Observa. Con ese último salto y aprovechando la rotación de mi torso, completaré el giro. Ahora solo debemos aprovechar esa trayectoria para enfocarnos en nuestra segunda pierna, que es la que realiza la patada. Entonces, en el momento que realizo el salto, comenzaré a centrarme en la pierna que tengo de apoyo para girar mi torso y en ese momento levantar la pierna. Un poco más fluido. Listo, con eso ya tenemos la base de nuestra patada. Ahora solo es realizar progresiones y practicarla muchísimas veces hasta poder tener un dominio de este movimiento. Y en un solo tiempo quedaría así. Y listo, con eso ya tenemos nuestro primer movimiento. Vamos con el siguiente. Ok, esta es una pequeña secuencia dividido en dos movimientos. Una proyección hacia atrás y una hacia el frente. Hacia atrás realizaremos una variación del movimiento conocido como macaco. Si aún no sabes hacer ese movimiento, no te preocupes, ya que aquí arriba te voy a dejar una tarjetita con el tutorial que hice sobre este movimiento. Iniciaremos desde esta posición con un brazo hacia atrás. Un brazo me quedará libre y lo pondré en medio de mis piernas. Ahora, ese brazo realizará una trayectoria hacia atrás y mientras mi brazo va hacia atrás, proyectaré mi cadera hacia arriba. Realizaré primero este ejercicio varias veces hasta acostumbrarme al movimiento. Una vez que lo entendí, aprovecharé la trayectoria del brazo para comenzar a realizar pequeños saltos. Observa. Ahora, en lugar de realizar los saltos en el mismo lugar, intentaré acompañar la trayectoria del brazo. En este caso, si mi brazo izquierdo va hacia esta dirección, mis piernas acompañarán con ese salto y proyectando siempre con la cadera. Entonces sería de esta forma. Una vez que llegué a esa posición, vamos a realizar el salto a la dirección contraria. En este caso, sin quitar las manos del piso, voy a realizar el salto por el frente de la misma forma con las dos piernas. Observa. Al momento de que proyecto mis piernas por el frente y antes de que caiga, voy a girar mi cadera. Para aprender ese giro lo vamos a realizar de la siguiente forma. Estando de frente, levantaré las piernas de esta manera. Y antes de caer voy a quitar un brazo para que eso haga que mi cuerpo gire. Observa cómo. Levanto y antes de caer, proyecto mi brazo hacia el frente. Salto, quito brazo y proyecto hacia adelante. En un solo tiempo voy a brincar. Aquí giro mi cadera. Caigo de frente y utilizo también mi cadera para poder levantar. Haciéndolo en un solo tiempo quedaría así. Ahora solo es cuestión de juntar los dos movimientos. Inicio de espalda, proyecto el brazo hacia atrás, levanto cadera y salto. Y al momento de caer, hago el mismo movimiento de regreso. Ahora en un solo tiempo. Y listo, con eso ya tenemos nuestro segundo movimiento. Vamos con el siguiente.
Este movimiento dentro de capoeira se conoce como shibata y para aprenderlo vamos a usar la base del movimiento anterior. Si proyecto con el brazo derecho, la primera pierna que proyecto es la pierna derecha, solo que ahora la proyectaré flexionada. De esta forma. Ahora, sin saltar, intentaré llevar esa misma pierna hasta tocar el piso. Observa. Apoyo el brazo, mantengo la pierna flexionada y así tengo que llegar hasta el piso. Esto lo que va a hacer es que tenga esta rotación. Ahora, antes de que mi pierna toque el piso, la otra pierna realizará el mismo salto. Brazo al piso, levanto pierna y salto. Esto hará que caiga de frente y con eso tendremos nuestra rotación. Ahora un poco más fluido. Es muy importante enfocarnos en la segunda pierna, ya que es la que realizará el golpe en forma de látigo. Observa esta pierna. Ahora solo es aprovechar la trayectoria para poder levantarnos de este movimiento. Y listo, ahora solo es cuestión de practicarlo muchas veces hasta poder dominarlo cada vez más fluido. Y con práctica podremos realizar este movimiento incluso sin manos. Ahora vamos con el siguiente movimiento. Para esto tenemos que aprender primero un ejercicio de coordinación. Voy a proyectar un brazo hacia el frente. En este caso, si llevo el brazo izquierdo, la pierna derecha va hacia arriba. Y en el momento de que bajo el otro brazo, hago un cambio de pies. Un poco más fluido. Ahora vamos a darle una pequeña trayectoria. Tengo que aprender a moverme sobre una línea recta. Si yo voy hacia esta dirección, bajaré el brazo, levantaré la pierna y al momento de que apoyo el segundo brazo, mi pierna cambiará, pero en lugar de hacerlo en este mismo lugar, vamos a hacerlo por el frente. Observa. Un poco más fluido. Y al momento de que mi pie toca el piso, vamos a realizar el mismo giro de cadera que hemos visto en los últimos dos movimientos. Observa, salto y al momento de caer, voy a flexionar la pierna y voy a girar mi cadera para caer de frente. Un poco más fluido. Al momento de que mi pierna toca, giramos el torso. Y listo, con eso ya tenemos la base de nuestro movimiento. Ahora solo es cuestión de práctica hasta que cada vez lo puedas hacer de manera más sencilla. Este movimiento, más que como un golpe, yo lo utilizo más como una transición. Así que te recomiendo que lo aprendas, ya que más adelante podremos hacer variaciones más avanzadas. Y listo, ahora vamos con el último movimiento del día. Aunque ya hice un video específicamente sobre este movimiento, me pareció importante incluirlo ya que es la patada más emblemática de esta película y es el movimiento conocido como parafuso o en otras disciplinas como V-twist. Y aquí será solo una guía muy rápida de cómo puedes hacerlo, ya que si deseas aprenderlo paso a paso, aquí arriba te voy a dejar el link sobre el tutorial que hice de este movimiento. Así es que terminando este video, entra a ese enlace y apréndelo. Para poder hacerlo necesitaremos de dos movimientos, un salto y una rotación. Primero la rotación, estando de frente proyectaré mis brazos hacia un lado, en este caso al lado derecho, y desde aquí voy a impulsarme hacia el lado izquierdo y voy a realizar un salto en mi mismo espacio para volver a caer de frente. Si soy capaz de hacerlo, intentaré agregarle un poco más de giro. Teniendo ya un control sobre este giro, ahora vamos al salto. Si voy hacia el lado izquierdo, usaré el brazo derecho y realizaremos un movimiento de un péndulo hacia la dirección contraria. Si uso el brazo derecho, levantaré la pierna derecha también, llegando a esta postura. Una vez que llegué a esa parte, realizaré un salto con la pierna de apoyo. Péndulo, levanto pierna y salto. Ahora un poco más fluido. Listo, ya tenemos nuestras dos partes principales. Ahora vamos a agregarle el impulso del inicio. Realizaré dos pasos por el frente hacia la dirección donde voy a realizar el movimiento. Observa, 1 y 2. Solo que en el segundo paso, en lugar de girar mi torso junto con la pierna, solo daré el paso e intentaré dejar atrás mi torso. Observa, 1, de espalda, cuando doy el segundo paso, mi torso se queda atrás. Para que desde esta postura utilicemos el impulso del brazo y realicemos el péndulo, quedando de la siguiente forma. 1, 2, péndulo y salto. Ahora al momento de saltar agregaremos la trayectoria en 360. 1, 2
proyecto los brazos y en este momento que hago el péndulo y la pierna va hacia el frente, voy a girar primero de forma vertical para evitar lesionarme. Un poco más fluido. 1, 2. Una vez que ya lo entendí, comenzaremos a levantar cada vez más la pierna y el brazo, en lugar de ir hacia arriba, lo mantendremos de forma horizontal para que el movimiento se vea así. Y listo, con eso hemos concluido los movimientos de esta película. Ahora, ¿qué te parece si acá abajo me dejas en tus comentarios cuál fue la película o el artista marcial que te inspiró a iniciarte en las artes marciales? Espero que este video te haya gustado. No olvides suscribirte y por supuesto también activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas ningún video. También apóyanos en nuestra plataforma de Patreon, ya que de esa forma podemos mantener estos proyectos. Ya vamos rumbo a los 50,000 suscriptores. Así es que ayúdame a compartir y a recomendar este canal. Sin más por el momento, yo me despido esperando que este video haya sido de tu agrado. Y nos vemos en el siguiente. Ashe.